En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndelos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, me da muchísimo gusto que empecemos una serie de temas que tienen que ver con nuestra salud, que va más allá, no en contra, pero tampoco es exactamente lo mismo de lo espiritual. Es decir, habrá quien comente que la espiritualidad abarca todas las dimensiones del ser humano. Yo lo he comentado y estaría de acuerdo en el sentido en que el mensaje cristiano impregna, por ejemplo, nuestra familia, impregna nuestro estilo de vida, impregna nuestras relaciones laborales. Perfecto, eso lo entendemos muy bien. Pero hay cosas que definitivamente tienen una especificidad bastante vista. Y cuando no, por supuesto, cuando no estamos aceptando esto que acabo de comentar, pues caemos en lo que llamamos fanatismo. Algo muy sencillo, un ejemplo muy claro, es por ejemplo que si yo estoy caminando y de repente pues me tuerzo el pie y tengo, ya después sabré que tengo un esguince, pero me torcí el pie y me caigo en la calle, pues evidentemente vamos a pedir que llamen a una ambulancia, ¿verdad? Que llamen a los paramédicos, que llamen a la Cruz Roja, algo así. A nadie se le ocurrirá decir, bueno, llamen a la catequista, llamen al ministro, llamen, pues a menos que alguien viera que estoy muy mal, que me caí y me pegué en la cabeza, a alguien se le ocurría decir, pues llamen al Padre para que les dé la unción de los enfermos o la extrema unción, como dicen algunos todavía, ¿no? Pero pues salvada esa cuestión tan particular, nos daremos cuenta de que sabemos que hay cosas que le competen a ciertas ciencias, por así decirlo, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a empezar un curso muy interesante, le hemos llamado el encuentro de la fe con la humanidad. ¿Y qué significa esto? Con la humanidad no en el sentido de todos los seres humanos, sino en el sentido de esa naturaleza que nos hace ser seres humanos. Cuando yo digo es que mi humanidad me impide hacer esto, mi humanidad me permite hacer esto. Ah, bueno, esa es mi humanidad, pero también puedo decir, es que la humanidad, tantas cosas, la humanidad tiene esto, tiene aquello, bueno, pero eso es visto la humanidad en un sentido colectivo. Y yo hablo de la naturaleza, aquello que me hace ser humano justamente. Y el día de hoy empezamos con un punto que ya, desde ya, mejor dicho, es bastante delicado. El encuentro de la fe con las heridas del pasado. Incluso por allí podríamos hasta de alguna manera como particularizar, no exactamente, pero pensémoslo de momento sí, en las heridas de la infancia, ¿sí? Porque evidentemente hasta el día de ayer, yo sé que en cuanto pasado, lo que dije hace 10 minutos ya es pasado, ¿verdad? Pero pensémoslo un poquito más simbólicamente. El día de ayer, el hoy es presente, el ayer es pasado. Entonces, del día de ayer para atrás es pasado. Así que tenemos heridas, evidentemente, desde ayer hacia atrás. Pero aquí hay una cuestión muy interesante. Cuando uno estudia al ser humano, se da cuenta de que el ser humano siempre es un ser en construcción, pero hay momentos claves de esta construcción. Momentos claves, ¿sí? Si yo dijera, bueno, vamos a construir una piñata. Y con esta piñata que estamos construyendo, lo que voy a hacer, por ejemplo, es hacer una, una estructura. Ya después de la estructura, es un momento nada más, ¿no? Voy a ponerle arriba con lo que uno piense, por supuesto, a lo mejor un cartón, y este cartón va a envolver, no sé qué tal. Ya después vienen los colores, ya después vienen los dulces, pero un momento decisivo, definitivamente, es cuando nosotros decimos qué figura va a tener la estructura de la piñata. Porque si yo hago la estructura redonda, pues en adelante el cartón, los colores y los dulces van a estar sobre la estructura redonda. Y todo lo demás también va a estar sobre una estructura cuadrada, triangular, como tú quieras. Es decir, el momento decisivo
al decir la estructura, cómo va a ser, es importante y va a quedar para la posteridad. Pues así se ve nuestra infancia también. Nuestra infancia también es un momento de nuestra personalidad que tiene un peso increíble, pero de verdad increíble. No solamente, por ejemplo, la adolescencia, que también, por supuesto, nos va configurando, la misma juventud o qué más, nuestra etapa adulta, que también tiene que ser como modificada, ¿verdad? Es un poquito más difícil en ese sentido, pero por supuesto que se puede. Pero más bien si queremos tener, por así decirlo, o llegar a una etapa adulta sana, pues necesitamos tener una etapa de infancia también sana. Pero esto no es una cosa tan en automático, tan sencilla. Vamos a ir paso por paso. Dice José María Rodríguez Sola y Sola, un jesuita, al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Y es que no hay historia, como vamos a ver a continuación, no hay historia sin heridas. No la hay. Eso es lo primero que tenemos que decir. No hay historia sin herida. Pero te voy a decir una cosa bien interesante para que de una vez lo vayamos como que tomando en cuenta. No porque haya pasado mucho tiempo, la herida ya cicatrizó, la herida ya cerró. Hay heridas que tenemos a nuestras edades, 30, 40, 50, 60 años, que siguen abiertas. Entonces debemos tener mucho cuidado porque a lo mejor pensamos que ya quedó esa herida. Oleizola hace una invitación jesuita. Hoy van a salir a relucir varios jesuitas, van a ver. Entonces, el primero es José María Rodríguez Oleizola, que nos dice que al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Pero esto es una esperanza, mis hermanos. Esto es una esperanza, es de hecho nuestra esperanza. Si nosotros no creyéramos que las heridas van a cicatrizar, entonces nos sentiríamos no nada más defraudados, sino simplemente desesperanzados. Y eso es terrible. El que vive con esperanza, vive. El que vive en desesperanza, muere poco a poco. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Bueno, decíamos hace un momento, no hay historia sin herida. Y es que de inmediato uno puede empezar a decir, mira, y ahora vamos a retomar, pues yo creo que no es cierto, porque yo viví en una familia en la cual siempre hubo amor, siempre hubo comprensión. Bueno, es un ideal y hasta cierto punto este ideal llega a ser justamente una realidad buscada, por supuesto, pero dentro de nuestra humildad tenemos que reconocer que perfectos no somos. Entonces, nuestros padres a quienes tanto amamos y el mejor padre, la mejor madre, sea los nuestros o no, pueden hacer todo lo posible por hacerlo bien, como debe ser, el ejercicio de la paternidad. Pero eso no garantiza que nunca se equivoquen, porque no somos perfectos. Y en algún momento hemos de fallar. Y entonces desde nuestras primeras vivencias ya tenemos la experiencia de las heridas. No hay historias sin heridas. Y hay algunas heridas que son bastante pronunciadas. Ahora bien, otro jesuita, del cual ciertamente no puse propiamente el, el nombre, tomé la idea y les voy a pedir que me disculpen porque en mi presentación, aquí arriba, no veo esta parte. Entonces, ustedes, es más, si alguien, mientras estoy diciendo, si alguien quiere escribir el primer renglón nada más en el chat, para que yo lo pueda leer, solo el primer renglón, yo leo hasta diferentes, hasta ahí le puedo ver. Entonces, ahorita mismo, para tenerlo por acá rápidamente, les agradecería muchísimo. Mientras les comento esto, que de hecho los jesuitas, como dije hace un momentito, son uno de los personajes dentro de nuestra fe que más nos van a ayudar a llevar esos procesos de la herida, de ir adelante en el aspecto de la herida, ¿no? Bueno, no, todavía no me llega ninguno
de sus comentarios, repito, nada más es escribir que dice, perfecto, gracias, ya lo tengo aquí entonces, gracias. Dice así entonces, ante los diferentes golpes y heridas de la vida, podemos hundirnos en la desesperación, la rabia, la impotencia, el sinsentido. El misterio del mal y el del dolor, o del mal y el dolor, siempre cuestionan. Fíjense nada más, una universidad donde doy clases me corresponde una materia que tiene que ver justamente con el sentido de la vida y la antropología misma y el sentido de la vida. Y en esta materia tenemos una temática en la que encontramos un poquito cuál es la naturaleza del ser humano y nos damos cuenta que dentro de la naturaleza del ser humano está la búsqueda de la plenitud, de la felicidad. Entonces, siempre estamos luchando por ello, siempre, toda la vida. Pero en algún momento tenemos la experiencia del dolor, de la herida, vaya. Entonces, esta experiencia siempre va a cuestionarnos, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto, si aquello, si lo otro? Y sabemos que hay infinidad de respuestas y algunas se han vuelto, como dicen por ahí, clichés, ¿verdad? Una respuesta que a mí me parece personalmente una salida facilona es cuando te dicen, no te preguntes por qué, sino para qué. Y esto a mí me suena bien. Y a algunos, bendito Dios, les ha ayudado. Qué bueno que les ha ayudado para salir adelante. Pero tenemos que decirlo, tenemos que ser honestos. A veces las situaciones de la vida no tienen un para qué, no tienen una finalidad como tal. Finalidad tienen nuestros actos, nuestras decisiones, nuestra voluntad y la de Dios cuanto más. Pero si de repente hay un desgajamiento de un cerro que mata gente, no me voy a poner a preguntar para qué. Eso no tiene ninguna finalidad. Y ya pasó, como decimos usualmente, a atraer a mucha gente, ¿verdad? Pero entonces no siempre se puede responder un para qué. Y el que encuentre un para qué en el desgajamiento del cerro, no está sino proyectando lo que él quisiera, lo que ella quisiera que fuera eso. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. El dolor, el mal, la herida, la muerte misma, siempre cuestionan. El dolor y las dudas ante nuestro valor, nuestras pérdidas, nuestros fracasos, pueden llevarnos incluso a una batalla con Dios mismo, con los demás y con nosotros mismos también. A pesar de que no existen otros caminos a enterrarnos, no, perdón, sí es a pensar, nos lleva a pensar que no existen otros caminos, nos lleva a enterrarnos en nuestras rutinas y conformismo, nos lleva a quedarnos para siempre llorando sobre lo que pudo haber sido y no fue. Esas palabras son muy duras, porque a veces uno puede decir, oye, pues hay que tener tantita empatía. El día de hoy la palabra empatía está a la alza, ¿no? Y hay que ser empáticos, hay que tener tantita empatía. Estás viendo que le pasó esto y tú todavía le dices que no se queda ahí llorando, hay que tener más cuidado con lo que se dice. Sí, lo entendemos, pero en este caso hablamos de una manera genérica, ¿verdad? Ya cada caso tendrá su propia situación de momento. Yo lo que quiero decir es ahora es que recuerden lo que les voy. Esto es importantísimo. Todo momento, toda experiencia de herida es un camino que se acaba de bifurcar. Tú vas en tu caminito de vida y cuando hay una herida, en ese momento tu camino se bifurca. Recuérdalo siempre, porque es esto justamente. Puedes irte entonces por un lado o por el otro. Ibas en uno solito, ibas en un mismo camino, un solo sentido, una sola ruta, pero ahí se bifurcó en herida. Y entonces ahora tienes que tomar la decisión sobre qué ruta te has de ir. Vamos adelante entonces. Vean esto. Cuando yo vi esta imagen por primera vez me impactó, porque me quedé pensando, dije, a ver, ¿qué me quieren decir? Y seguramente algunos de ustedes la vieron, ya tiene sus años, la verdad tiene varios años. Pero aquí está el niño cuyo padre es violento con él. Y este niño va creciendo y
al final, cuando él tenga sus propios hijos, tendrá la respuesta, entre comillas, tendrá la respuesta para poder ser justamente, una vez más, un padre golpeador. ¿Cierto? Entonces, esa es una opción, una opción. Por eso a mí me encanta esta frase que leí y que es muy, perdón la expresión, pero es muy de Facebook. Sin embargo, tiene mucho de psicología. No te conviertas en quien te hirió. Esta frase, cuando yo la escuché, más o menos recuerdo que tiene como unos 8 años que la escuché, 8 o 9 años. Y lo recuerdo porque en aquel entonces, en el año 2015 más o menos, en mi vida había habido varias situaciones que me estaban moviendo. Y entonces esta frase a mí me ayudó muchísimo porque dije, tiene toda la razón, o sea, uno va a decidir. Por eso les decía que la herida es una bifurcación de caminos, porque tienes entonces, por un lado, la opción de convertirte en quien te hirió y por otro lado, la opción de sanar. Mientras te hayas o te estés convirtiendo en quien te hirió, pues evidentemente no estás sanando. La herida sigue abierta. En cambio, cuando uno empieza ya a sanar, ahí en ese momento es cuando dices, vamos bien. Y la sanación va a depender de muchas cuestiones. Por ejemplo, va a depender de quién te hirió. No es lo mismo que te lastime alguien como un amigo, como un cercano, a que te lastimen tus padres, ¿verdad? No es lo mismo que te lastime tu jefe, por así decirlo, que a final de cuentas, pues sí, ciertamente tiene cierta influencia en ti, a que te lastime tu esposa, tu esposo, así que eh, hay que ver que no todas heridas tienen exactamente como el mismo eco en cada uno de nosotros y que algunas entonces van a tardar un poquito más en sanar. Pues uno lo ve, repito, y de hecho a mí me gusta mucho porque justamente la palabra herida eh, significa golpe, ¿eh? Significa eso, de hecho significa herida, lo que entendemos cuando estaba buscando para preparar el tema, estaba buscando a lo mejor una etimología por ahí escondida que significara algo muy misterioso y no, pues herida significa eso, que algo te golpea, algo te lastima, algo te hiere justamente y te quedas con esa sensación. Pero ahorita creo que entendemos muy bien que una cosa es la herida física y otra cosa es la herida emocional. Entonces, pues sabemos que no se tratan igual, ¿verdad? No se tratan igual las heridas físicas que las emocionales. Y bueno, ahorita les decía, ¿no? Por ejemplo, tomemos en cuenta esto. Veía, bueno, porque me llegó la notificación, creo que a muchos nos sigue llegando, yo no sé en qué momento di mi autorización, pero todos los días hubo noticias, ¿no? Y veía de un futbolista que había fracturado a otro. Ah, terrible. No es lo mismo, mira, yo te decía al principio que tengo una pequeña herida aquí en mi dedito porque me corté cocinando, digo cocinando para no decir pelando una naranja, ¿verdad? Porque si no se va a ir muy, muy cualquier cosita, mejor digo cocinando gourmet y todo. No es lo mismo decir eso a una fractura, evidentemente. No, jamás va a ser el mismo tiempo. Pero es que tampoco, yo te decir, oye, es que me corté. No, por favor, llévame con el más alto especialista. No, la verdad es que en ese sentido, pues me lavé, me eché alcoholito y una cinta esa de micropor y pues ahí va, ¿no? En cambio, el futbolista que lamentablemente fue lesionado, pues tampoco puedes decir, yo solito, yo me curo, no se preocupen. A ver, es más, que no venga la camilla, yo solito voy saliendo. Creo que diríamos, estás mal, ¿no? ¿Cómo crees que tú solito puedes? Pues si eso pasa con las heridas físicas, pues evidentemente también pasa con las heridas emocionales, ¿verdad? Y hay gente que alega y alega, y ahorita te voy a decir una cosa, que solitos han salido adelante, que solos lo han podido. Mira, te dice una cosa. Primero, leemos. Nada tan engañoso como creer que estamos actuando bien, haciendo siempre lo correcto, sin haber pasado nunca
por un proceso de sanación de nuestras heridas. Es mentira que el tiempo lo cura todo, que pone siempre todo en su lugar. A ver, este es importante. ¿Por qué? Tenemos que ver lo siguiente. Primero, si una persona, digo casos que hemos escuchado todos, ¿eh? Y bueno, y si alguno de ustedes me ha comentado un caso parecido a lo que voy a comentar, no lo digo por alguno de ustedes en particular, lo hemos escuchado y cada caso, hasta el momento no recuerdo, y precisamente no recuerdo un caso único como tal, ¿sí? Recuerdo casos parecidos, por supuesto, mira, fulanito me dijo algo parecido, ¿a qué voy? Bueno, primero, una familia, porque repito, hablamos heridas del pasado, pero muchas se verifican en la familia. Una familia eh, en donde alguno de los hijos pues no sintió o no recibió, una de dos por supuesto, o no sintió o no recibió el apoyo suficiente. Ahora ya es grande, ahora ya tiene su propia familia incluso, o ya es adulto, ¿no? Pero dice, yo y siempre, reuniones o como sea, yo, miren, salí adelante, aunque mis padres no me apoyaron y los apoyaron más a ustedes. Yo salí adelante y yo crecí y yo, dices, está bien herido. O sea, el hecho mismo de cómo manifiesta que salió adelante solito y demás es el grito del niño que no fue escuchado. ¿Sí? O sea, ese niño sigue gritando que necesita de alguien, que busca en los demás que lo apoyen, bueno, que lo hagan sentirse valorado justamente, y por lo mismo que digan, ya puedo sanar mi herida. ¿Por qué? Vamos a ver adelantito. Porque yo hasta este momento siempre me sentí rechazado. Y al sentirme rechazado, pues me preguntaba, ¿por qué me rechazan? Y entonces digo, ¿por qué no valgo como el otro? ¿Verdad? Entonces, eso ahí viene. Y van a ver que las heridas, justamente, repito, de la infancia se van quedando hasta la actualidad, hasta que somos adultos. Y ahí viene el asunto, que no lo manifestamos de la misma manera. Pero esto salió porque decíamos, hay gente que dice, y yo actualmente soy un hombre de bien, soy una mujer de bien, no necesité no sé qué tanto, no requerí de no sé qué tanto, yo me rasgué con mis propias uñas y no sé cuánto más. Está hablando la herida. Está hablando la herida y así como tratando de decir, no estoy herido, no estoy, yo pude. Pero es esto, decir que somos autosuficientes es un autoengaño. La autosuficiencia es un autoengaño, es una forma, es otro mecanismo de defensa justamente para decir, oye, me rechazan, ¿cómo le hago? Pues yo puedo solito, ¿verdad? Y es eso, ¿no? Y obviamente esta parte que a veces si no nos la decimos a nosotros, sí se la decimos a los demás, de que no te preocupes, mira, ya con el tiempo, porque el tiempo lo cura todo. No. El tiempo no lo cura todo. De verdad, hay heridas que llevan allí en nuestras vidas 30, 40, 50 años y no están curadas. El tiempo no lo cura todo. Dicen por ahí, el tiempo lo pone siempre todo en su lugar. Mira, yo por más que me voy un día, 2 días, una semana de mi casa y vuelvo y el desastre sigue igual. ¿Sí? No es que porque dice la escoba, ya pasaron 20 minutos, ya vamos a barrer. Ya dice la trapeadora, ya pasaron 50 minutos, ya hay que trapear. Dicen los trastes, ya pasó una hora, ya hay que limpiarnos. No, si los trastes no los lavo, si yo no barro, si yo trapeo, la casa sigue igual y la casa es tu vida. Entonces el tiempo no pone todo en su lugar. Y tenemos ya que dejar de tener estas ideas así como bastante hasta chuscas a veces, la verdad que son. Pero bueno, fíjate nada más, por ejemplo, voy a avanzar un poquito más para que veamos. Pero bueno, parecía que todo estaba perdido, ¿no? Pero como cantaba el buen Fito Páez y eh, Mercedes Sosa también, entre otros,
no todo está perdido, ¿verdad? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, dice la canción, pero de repente yo nada más les digo, no todo está perdido. Y nos vamos a basar justamente en una de las frases que a mí más me ha ayudado también, así ya llevo como 2 3 que les he compartido, para salir adelante, y este es de San Agustín. Él decía 3 pues, verbos, órdenes, y que así, 3 momentos: conócete, acéptate y supérate. Primero, hay que conocernos. ¿Por qué? Porque mira, en uno de los textos que voy a compartir en el grupo de WhatsApp, empieza hablando de la personalidad, pero haciendo una referencia, y me gustó porque dice, tenemos que como que recordar que personalidad viene de persona, y persona significa máscara, ¿verdad? Entonces que a veces nos ponemos una personalidad, y es decir, nos ponemos una máscara, tenemos una personalidad, pero no es más que una máscara ante lo que ha pasado. Es curioso y da hasta risa, pero he visto videos donde, por ejemplo, se están tomando fotos, en la calle va un muchacho disfrazado de Spider-Man. Y entonces se toman fotos con él, se toman fotos con él y ya. Hasta, de hecho, él hasta dice, es $1, ¿no? Porque no es aquí en Estados Unidos, es $1 y ya le pagan. Y después de que le pagan, se quita la máscara y era el actor que hace Spider-Man. O sea, dices, ¿a qué voy? A que su máscara es el mismo, ¿sí? A veces hay máscaras de gente que ya ha sanado. Entonces su máscara, su presentación es el mismo, es ella misma. Pero la mayoría de nosotros nos ponemos máscaras que no somos nosotros mismos. Como me encanta Fito y Fitipaldis cuando en una de sus canciones llamadas Garabatos, dice, todos fuimos garabatos de nosotros mismos. La palabra garabato significa como un bosquejo. Entonces todos fuimos como un bosquejo, como un garabato, dice, de nosotros mismos. Y sí es cierto, algunos, de hecho, seguimos siendo garabatos de nosotros mismos. Así que hay que tener ese momento primero de conocernos. Fíjate, por ejemplo, bueno, recordemos esos 3: conócete, acéptate y supérate. Desde hace un par de años para acá, ya varios años, se ha hablado de las heridas de la infancia, y pues siempre hay un punto de partida. Y en este punto de partida se habla de 5 heridas de la infancia, y conforme va pasando el tiempo, algún otro viene a ser una otra precisión, algún añadido, etcétera, ¿no? Entonces ya actualmente, si ustedes buscan heridas de la infancia, la mayoría va a conocer las 5 heridas, pero por ahí podrán encontrar las 8 heridas de la infancia, las 9 heridas de la infancia, no faltará quien diga las 20 heridas de la infancia, ¿verdad? Así que pues ya es, pero eso es trabajo de más reflexión. Las primeras que se han propuesto aquí: rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Aquí, por ejemplo, tengo otro que dice humillación, ausencia de los padres, injusticia, traición de los padres, sentirse rechazado, anular las emociones, arrebatar la infancia y falta de cariño. Bueno, pero estas son como que las clásicas, ¿eh? Para que lo tomemos en cuenta. Y eh, estas heridas son justamente, y esto es importante, por la necesidad que como personas tenemos. Todos tenemos necesidad de ser aceptados. Entonces, ¿qué es lo que me va a generar un rechazo, perdón, una herida? El rechazo. En cuanto yo, y aquí voy a tener cuidado al decir esto, sea o me sienta rechazado, entonces ahí se va a formar una herida. Dicen algunos psicólogos que una herida que va deformándose más es la que ocasiona los traumas, justamente, ¿verdad? Ya que luego hablamos de traumas que tenemos de la infancia o de otros momentos, pues vienen justamente de las heridas que no son tratadas a tiempo y llegan a degenerar en traumas. ¿Por qué dije que cuando seamos o nos sintamos rechazados? Y eso va a pasar con todas las heridas. Pues es que la herida tiene componentes. Mira, tiene 3 componentes. El primero es el hecho, lo que sucedió realmente, ¿no? Y sobre eso, pues no hay más. Pero otro componente es la interpretación del hecho. Y un componente más, que ahorita vamos a decir, es la orientación, que es esto que les decía yo de la bifurcación.
A ver, el hecho. Es innegable que hacemos y nos hacen cosas. La intención de lo que hacemos o la intención de lo que nos hacen es otra cosa muy distinta. El hecho es lo que hicieron. ¿Sí? Pongo un caso y repito, vuelvo con la familia porque estamos desde allá. Una madre, el caso ahorita mismo, dos o tres de estos casos. Primero, hoy vi un video que en forma de broma decía, y luego mi mamá dice que no tiene consentidos. Se avienta una señora en una resbaladilla grandota con dos niños. Y en cuanto empieza a caer, agarra a un niño con todas sus fuerzas, así como no, que quería llevarlo bien, y caen al final, se medio golpean, y lo agarra y así como ve si está bien, y de repente voltea para enfrente y alguien le dice otra cosa y como que, ah, mira, aquí viene el otro niño. Fíjate, eso es un hecho. La señora trató de demostrarle a su hijo, uno, que lo amaba, y al hijo Dios que no lo amaba. No, no, bueno, no creo que esa haya sido la intención, por supuesto, ¿no? Pero trató de hacerlo. ¿Esa fue la intención? ¿Quién sabe? No, la intención no sabemos, pero el hecho ahí está y queda en video, ¿cierto? El hecho ahí está. Ahora, ¿cómo lo interpretamos? En ocasiones podemos interpretarlo como lo que fue. Ay, es que mi mamá es despistada, de seguro ni cuenta se dio que yo iba atrás de ella. Ah, bueno, se acabó. No hay mayor problema. Pues si alguien dice, es que mi mamá pues yo he visto que siempre tiene predilección por mi hermano y ahora lo veo. Ah, bueno, ¿viste? La interpretación del hecho concreto, de acuerdo con lo que tú interpretes, es si la herida va a más o va a menos. Otro, tan sencillo, y curiosamente, este tiene que ver con el rechazo. Ahorita te voy a decir cuál es, y ya de ahí voy con la experiencia, tal cual, ¿no? Ahora está tan de moda esto de la revelación de sexo y lo hacen de maneras tan diversas, ¿verdad? Que me he encontrado con dos tipos. Por ejemplo, ven, hay cientos de videos, pues en cada revelación de sexo sacan videos, ya todos, hay videos. Y hay uno, por ejemplo, en el que está el papá con una hija y está la esposa y de repente, no me acuerdo si rompen un globo, no sé, hay tantas formas de hacerlo y sale color azul. Es niño el que viene. Emocionadísimo, y la pobre niña por aquí goloteándola y demás, y emociones así como que, oye, qué bueno que te da gusto que tengas un hijo, pero mira cómo estás maltratando a tu hija. El caso contrario, en otra revelación de sexo, eh, sacan el humo, invento ahorita porque no me acuerdo realmente cuál fue, pero hagan de cuenta, sacan el humo rosado. Y la señora agarra, patea todo y se mete. La mamá. Ahora bien, esto, tú dirás, bueno, pero los hijos no están viendo el video. No, no, pero los hijos en el vientre perciben y escuchan también. Entonces ya se sabe perfectamente bien que que de hecho el rechazo viene desde el vientre materno. Desde ahí, ¿no? Hago un paréntesis porque es importante lo que voy a decir. Hasta el momento estamos hablando desde una perspectiva, repito, de la humanidad. Nos falta llegar a la fe, pero antes de que lleguemos al punto de la fe, en 5 minutos o menos, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. El documento de Puebla, que es un documento que salió después de que los obispos de Latinoamérica se reunían en el año 79 en la ciudad de Puebla, aquí en México, en él se habla de 5 visiones erróneas del hombre. Yo, como caballito de batalla, siempre utilizo una de estas visiones erróneas que es la visión determinista. Pero hoy voy a hacer uso de otra de esas 5. Son la determinista, la psicologista, la cientista, la estatista y la economicista. Pero hoy voy a hacer uso de la segunda, que es la psicologista. Bueno, no me acuerdo cuál es, yo la mencioné como segunda. La visión psicologista tiene ahí otras afirmaciones, yo la voy a decir, lo único que de momento queda con lo que quiero compartir. Reduce al ser humano a instintos prioritariamente sensuales o sexuales y lo reduce también
a meros estímulos-respuestas. Una visión errónea del hombre lo reduce a su psiquismo. El psiquismo es importante, es un dato necesario, pero no es lo único. Siempre que se toma en cuenta solo un dato de todo el ser humano, hablamos de un reduccionismo. Estamos reduciendo al hombre únicamente a su psiquismo y eso está mal, está mal. ¿Por qué lo digo en este momento? Porque actualmente hay muchas corrientes de psicología, psicológicas, pseudopsicológicas también hay que decirlo, ¿verdad? O de estas de superación personal, que ya no es como tal como ciencia, pero existe, ¿verdad? Hay muchas corrientes que creen tener la respuesta a todo aquí. Y entonces por eso es importante, aunque estamos hablando desde la humanidad, no estamos reduciendo todo nuestro ser a esto, sino que estamos diciendo, efectivamente, hay quien habla de 5 heridas y estamos viendo que puede ser, ¿no? Pero no reduzcamos todo a esto, no caigamos tampoco en ese error, no seamos tan ingenuos como para pensar que un trabajo 100% psicológico ya va a quedar, es un trabajo integral. Fíjense nada más, por ejemplo, la herida del rechazo en el adulto, ¿cómo se manifiesta? Para que vean más o menos, ¿no? A veces. A esto me refiero, a que a veces por haber sido rechazados, habernos sentido heridos, ¿cómo somos en el futuro? Los heridos por rechazo en su infancia huyen. Ante el miedo a que me rechaces, yo te rechazo a ti como mecanismo de protección. Tengo miedo a fracasar. Todo lo tengo que hacer bien porque no tolero equivocaciones. Hay gente que dices que soy perfeccionista, no estás bien herido, ¿verdad? Estás bien herido, bien herida. Hay gente que dice, no, es que yo la verdad es que mejor libre que comprometido, obligado por un papel, no, sigues herido. Tienes a veces, efectivamente, cuando nos ponemos a escarbar y escarbar nuestro pasado, nos damos cuenta de que a veces actuamos precisamente por ese miedo, y esa impotencia que tenemos ante las heridas del pasado. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? El rechazo en adulto. Piensan que si se equivocan, los van a volver a rechazar. Me equivoqué, híjole, pues de seguro, decimos sí, de seguro ya no me vas a querer, de seguro, pues jefe, pues ya sé que me va a despedir, pero por lo que hice, pero pues, y tienen así, ya tienen en mente desde antes y ya lo están, déjate que lo estén pensando, lo están resintiendo, o sea, están sufriendo el rechazo antes de que lo rechacen. Necesitan por fuerza, porque como han sido rechazados, necesitan por fuerza aprobación externa. La opinión del otro siempre es más importante que la personal, porque te rechazó el otro. Entonces lo primero que necesitas es que el otro te acepte. Le cuesta decir que no y pone límites con los demás. Hace poquito escuchaba justamente eso, ¿no? Que pensemos en 3 personas. 2 querían que una tercera persona ayudara en algo. Entonces, esta persona le dijo a la otra, dijo, no le digas, porque ahorita ya está bastante saturada de trabajo, no le digas, no, o sea, no le pongas más peso, ¿no? Y entonces le dijo a esa tercera persona, le dijo, oye, fíjate que fulanito te iba a pedir tal cosa, pero yo le dije que no te dijera, espero que esté bien. Y le dijo, muchas gracias, dice, porque yo no le iba a decir que no, pero ya no aguanto. O sea, la gente que a pesar de que no, dicen por ahí, es que no sabe decir que no, es que está herida esa persona. O sea, para que vean todas, repito, esas heridas que tenemos de hace mucho, ¿no? Les cuesta decir que no y poner límites con los demás, decíamos. Pasan muy rápido del amor al odio en todas las áreas. Mira, dime si no. Hoy decimos que tóxicos, tóxicos por aquí, tóxicos por allá. Pero es hasta de burla cuando dicen, no, pues ya aquí terminamos. Ya no quiero nada contigo. No me vuelvas a llamar, no vas a ver nunca más de mí. Y a los 5 minutos, hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Dices, esa gente inmadura, esa gente que no sé qué tanto, esos tóxicos, pues también están heridos. También, entonces, cuando uno empieza a ver este tipo de cosas, empezamos a verlos diferente, ¿verdad? No se creen sus logros y cuando los consiguen, tienden a rechazarlos. Es una parte que luego
yo me he peleado mucho con la gente por esto, porque por ejemplo uno les quiere agradecer por el servicio que han hecho, por la generosidad que han tenido, y luego, no, 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 el Señor, todo para el Señor, todo para el Señor. A ver, una cosa es la alabanza y la gloria a Dios, y otra cosa es ese sentimiento, esa herida, en la cual no aceptas nada para ti. Oye, pero tú también tienes que ser aceptado, no solamente Dios. Yo tengo que aceptar a Dios, pero también a ti te tengo que aceptar. Entonces, ahora sí, el aplauso va para ti y también para Dios. Déjame que a Dios le dé su aplauso, déjame que a Dios le dé su aplauso, pero a ti también te quiero aplaudir, te quiero reconocer. Y luego se los digo y no, 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 es que es humildad, pero no sé, no es humildad, es herida, es herida. Y suelen compararse constantemente con los demás. Solo menciono esta por el tiempo que tenemos, que ya estamos por terminar. Y entonces, repito, están las otras: abandono, humillación, traición, injusticia. Y ahí, como veíamos en la lámina, una de las láminas anteriores, se vuelve otra vez el círculo vicioso, ¿verdad? Y sobre lo mismo, y sobre lo mismo, y sobre lo mismo, y sobre lo mismo. Bueno, pero decíamos que estábamos en una bifurcación. Así que la herida puede ser una oportunidad de bendición. En este caso, la herida emocional, pero tomemos en cuenta que también hay heridas físicas, y lo menciono, ya lo habíamos comentado, pero lo menciono porque voy a poner un ejemplo justamente de lo contrario, que creo que alguna vez os comentaba por aquí también. Les decía que una persona en su momento me decía que ella consideraba que una enfermedad que tuvo la consideraba un regalo de Dios y que era una super bendición en su vida. Y entonces yo le decía, bueno, lo platicábamos, ¿no? Tienes una hija o nieta, tenía chiquita, muy bien. ¿Te gustaría entonces que oráramos todos para pedirle a Dios que le dé esa bendición? No, pero tú me estás diciendo que es una bendición. No, a ver, la herida en sí no es la finalidad. La herida en sí no es la bendición. En todo caso, puede convertirse en un camino, pero no siempre hay que transitar los mismos caminos para llegar al mismo lugar, ¿verdad? Las heridas y las crisis, siendo a veces nosotros mismos los causantes, otra vez, eso de otro jesuita que les digo, no, ese es del que comenté salto, que no recuerdo el nombre, pueden ser un momento privilegiado para escuchar la voz de Dios. A menudo ahogada esta voz por nuestro yo enfermo o autosuficiente. Ya dijimos que autosuficiente, autoengañado. Cuando las máscaras se rompen, los espejismos se desvanecen y aún los más bonitos y legítimos proyectos se frustran, se abre la posibilidad, bifurcación, de perseguir una vida auténtica o de encontrar mayor realización y sentido en otro horizonte. Qué hermoso, qué hermoso. Repito, no es que estemos buscando la herida para encontrar la bendición, no, no, sino que cuando la herida llega, que sabemos que es inevitable que lo haga, entonces tenemos que estar preparados para ver hacia dónde vamos a ir. Y aún así, por muy preparados que estemos, no siempre lo vamos a hacer como debe ser, ¿verdad? En este momento, quisiera recomendar un libro fíjense que un sacerdote que no es jesuita, pero que tiene formación con los jesuitas, le recomendó justamente a mi esposa, a Oli. No éramos esposos todavía, sí, no éramos esposos todavía, y el libro se llama La danza de los íntimos deseos. Este jesuita se llama Carlos Cabarrús, que luego a mí me da mucha curiosidad porque otro sacerdote amigo, hace como más de 10 años, me acuerdo que le dije, es que fíjate que voy a ir a unos ejercicios espirituales. Me dice, ¿con quién vas? Digo, no, pues con tal sacerdote jesuita. Y me dice, yo te pago para que vayas con Cabarrús. Y yo me acuerdo que le decía yo, ¿quién es Cabarrús? No, no la conocía. Pero al final, como hice una agenda por otra parte, le dije, no puedo ir por ese tiempo, entonces voy a ir por otra parte. Bueno, pues ya me apoyó con la entrada a los ejercicios para vivirlos, pero pues ya por otra parte, ¿no? Ya después supe que Cabarrús tiene bastante reputación dentro de los ejercicios espirituales, que recordemos
que ciertas formas de discernimiento y de ofrecer el mensaje no son en ocasiones lo que entendemos por ortodoxo. Pero lo digo porque hay algunos que de hecho rechazan justamente a Cabarrús, entre los y a todos los jesuitas a veces, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Entonces este amigo de mi esposa le recomendó ese libro de Cabarrús, La danza de los íntimos deseos, y me decía que estaba muy bonito el libro. Y un día dije, bueno, voy a leerlo. Uf, lo leí por chisme. Me encantó. Me encantó. Se lo recomiendo, de veras, se lo recomiendo. La danza de los íntimos deseos de Carlos Cabarrús, jesuita. Vaya, una cosa tremenda. Y dentro de lo primero que habla es de la herida. Y que a veces la herida justamente nos viene a frustrar, por así decirlo. Depende de cómo reaccionemos ante ella, nos viene a tirar, tal cual. Pero a veces podemos cambiarle un poquito la cara a la herida y convertirla en un pozo de bendición. Uso esta palabra porque él habla del pozo y la herida, las dos caras justamente de esa experiencia o vivencia. Pero bueno, yo les recomiendo leerlo y como decía al principio, antes de la grabación, esto es justamente solamente para proyectar un proceso o un trabajo en ustedes mismos y en mí también, por supuesto, pero pues en ese momento que me toca compartir para ustedes, así se los digo, ¿no? Pues decía, ¿no? Estas heridas y crisis, que por cierto la próxima semana, primero Dios, hablaremos de crisis. Entonces, estas nos van a ayudar muchísimo nos pueden ayudar para volver a escuchar la voz de Dios. Porque, como dicen por ahí, cuando ya llegaste hasta el fondo de tu vida, pues lo único bueno, si queremos verlo así, es que ya no puedes bajar más, ahora solamente vas a subir. Cuando ya aprendiste todo, ahora sí ya tienes cómo recibir todo lo que no tenías, ¿verdad? Entonces hay que ver esa parte. Y un ejemplo bíblico para que no nos quede por ahí, que es un tema que damos justamente que se llama Encuentros con Jesús, un tema de ellos es con Zaqueo. Zaqueo, nada más escuchen su vida. Para empezar, era de baja estatura. Si la Biblia menciona que era de baja estatura, no creo que haya sido algo intrascendente, sino que por el contrario habrá sido algo que llamaba la atención y sabemos cómo somos con las personas de baja estatura, ¿verdad? Segundo, él no tan solo era publicano, sino que era jefe de publicanos, es decir, que él era considerado un traidor, además de que era ladrón. Bueno, él seguramente que desde chico de edad, ¿verdad? Porque siempre fue chico de estatura, de chico de edad, habrá recibido burlas, desprecios y todo esto, ¿no? Entonces, heridas tras heridas. ¿Tú crees que se volvió publicano porque estaba sano? Yo creo que no. No estoy diciendo que la Biblia lo diga, digo que yo creo que fue así, ¿no? Y me encanta porque es Saqueo se parece a muchos de nosotros en el siguiente sentido. Yo sé que en homilía les podrán hablar de mil semejanzas, pero yo quiero hablar de una sola, porque creo que la mayoría de los que estamos presentes creemos en Jesús, por así decirlo, ¿no? Y sé que lo hemos visto sacramentalmente, en la iglesia, en la palabra y demás, pero nuestras vidas siguen igual. ¿Nunca se han preguntado por qué, si tenemos tanto tiempo ya viendo a Jesús, seguimos igual? Porque lo que transforma no es que veamos a Jesús, sino que Él nos ve a nosotros. Cuando Saqueo está en el árbol, ve a Jesús y él sigue en el árbol. Pero dice el Evangelio de Lucas que cuando Jesús se acerca y vio a Saqueo, ahí empezó la transformación. Lo que cambia no es mi mirada sobre Jesús, sino la mirada de Jesús sobre mí. Porque me encanta, fíjate nada más, esta cita del primer libro de Samuel. Perdón, miren, dice 1.7, debe decir 16.7. No, por escribirlo rápido, no me acordé que mi computadora el número 4 y el número 6 no le sirven. Entonces puse 16.7 y ahorita que estoy viendo que dice 1.7 no es 1.7, es 16.7. Entonces dice este texto, la mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón. Nosotros decimos, mira, qué persona tan sensata, qué persona tan agresiva, qué persona tan cuerda, qué persona tan loca. Y empezamos a ver por lo que por apariencia está, ¿verdad? Mira a Saqueo,
tan chaparro, perdón por la expresión, ¿no? Tan ladrón, tan impuro, tan pecador. Pues sí, estamos viendo lo de fuera. Pero es que, ¿por qué cambia la mirada de Jesús? O como dice la Escritura, la mirada del Señor. Porque Él mira hasta el corazón. Y ahí me encantó porque podemos también decir lo siguiente. La mirada del hombre mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón herido. Mientras que el hombre ve las consecuencias de las heridas sin saber de dónde vienen, Dios mira el corazón herido. Y por tanto, como mira el corazón herido, también lo puede sanar. Sabe dónde hay que sanar para que esa vida sea una vida en plenitud. Conocer las heridas, aceptar las heridas y superarlas. Conócete, acéptate y supérate, decía San Agustín. Y realmente la psicología nos puede ayudar muchísimo en trabajo personal, pero a final de cuentas no debemos olvidar, no debemos caer en la tentación de creer que todo el ser humano se reduce a su psiquismo. Somos seres que sí tenemos una psicología, pero que vamos mucho más allá de ello. Dulce Madre, no te alejes, tu hija de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, a su bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.